Estimados alumnos, saludos a todos. Hoy comenzaremos nuestra tercera semana con un tema de sumo interés. Me refiero a la globalización, pobreza y democracia en América Latina. Especialmente hay que tener presente, y esto quiero subrayarlo y hacer énfasis, que ustedes lo anoten, en el tema de la pobreza. Recuérdense que la pobreza es el tema que organiza la agenda, de cierta manera, la agenda global en este contexto. Es el tema que a partir de ahí, como decíamos en las 2 semanas anteriores, organiza la discusión, es decir, se deriva todos los demás pobrezas. Comencemos entonces a ver nuestra clase de hoy día. Como ven en la pantalla, la globalización es definida como uno de los conceptos importantes, uno de los conceptos que organiza la discusión económica política contemporánea. Es decir, es cualquier tema en cualquier reunión, cualquier discusión académica, cualquier discusión económica, cualquier discusión política, vamos a encontrar que es la globalización el tema central de lo que organiza contemporáneamente la discusión política económica. La globalización en sí es, como ponemos en pantalla, desecha cualquier idea de que una sociedad viva aislada o de forma cohesiva, como por ejemplo Corea del Norte, ¿no? Que lo hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, ese aislamiento es una cosa imposible. Hoy día, una de las características fundamentales es la interdependencia entre los países. Una economía localista, doméstica, es un imposible. Hay una gran interconexión entre todas las economías a nivel global. Por lo tanto, es una utopía que un país plantee de que él puede autoabastecerse, que él puede vivir solo. Eso es un imposible, porque más bien lo que hace es retrotraerse, caer en una espiral invertida, es decir, pues en negativa hacia abajo, y entonces por lo tanto trae como consecuencia el hundimiento de un país, lo encierra en la era feudal, en el medioevo. Por lo tanto, estamos ante la creación de lo que se conoce como una economía y una sociedad global. No solamente la economía se interconecta, sino las sociedades están interconectadas. Una situación que se produce en un país va a influenciar como unos naipes o como la teoría del dominó a uno y otros países. Por ejemplo, un caso elocuente es la situación que tenemos ahora con la intervención del 51% de yacimientos de petrolíferos federales en la Argentina, como esto no solamente deja mal parado a la Argentina desde el punto de vista de un riesgo país en que los inversionistas se sienten pues conmocionados que le pueda suceder a ellos los mismos, sino que esto trae un mal mensaje para la región y para el mundo en general, de que pueda venir nuevamente una ola de estatismo y traiga como consiguiente un retroceso financiero a aquellas empresas o transnacionales que invierten en los países. Es decir, hay que tener mucho cuidado en este sentido. No es que yo critique la posición de Argentina, sino más bien el mensaje que pueda traer dentro de una economía de mercado libre en donde el capital financiero pues muy asustadizo y puede traer graves consecuencias. Con esto lo que quiero decir que son estas fuerzas globales en lo económico y también en lo social y político que están atentas o están tan ligadas que puede traer o trae esta dependencia una con otra. Esta expansión del capitalismo a escala mundial ya había sido previsto por Marx, ¿no? Va a ser una de las cosas que Marx, quizás de las cosas que Carlos Marx previó ya para finales del siglo XIX, sobre todo en su obra El Capital, vamos a ver que hay una prevención de la globalización. Cuando Marx plantea la necesidad que tiene la burguesía o el capital o los capitalistas de expandir los mercados para que sus productos salgan. Los capitalistas saben, o la burguesía industrial sabe, o la burguesía financiera sabe,
los estrechos márgenes de un capital nacional es un imposible. Por lo tanto, hay una búsqueda constante ya desde el siglo XIX de expandir los mercados. Y esta es una constante prevista por Marx en la globalización. O sea, tenemos ya un mensaje desde el punto de vista de un científico como fue Carlos Marx, de prever este mundo que se venía y que vino un siglo después incluso de su muerte. Sin embargo, la concepción de los ideólogos de la globalización quizás va más allá. Pues tanto, no solamente la burguesía tiene necesidad de la expansión de los mercados, sino los mismos trabajadores están expuestos a los riesgos de la globalización. A la globalización, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es la sociedad del riesgo. No se sabe hacia dónde va, no sabemos hacia dónde vamos todos, tanto los capitalistas, la burguesía industrial, financiera, comercial, como los trabajadores y todas las clases sociales y todas las sociedades en el mundo, no sabemos hacia dónde vamos. Es un futuro que es incierto, por eso se llama la sociedad del riesgo. Vamos a ver o revisar de forma pausada los elementos que van a definir la globalización. En primer lugar, el dominio del capital financiero por encima de todos los demás inversiones o capitales, ¿no? A partir de que el capital financiero es el que va a un país, invierte en sectores no productivos, sino de bienes y servicios, recupera su capital, busca las ganancias y se retira. Es lo que se conoce como el capital golondrino, ¿no es cierto? Y sobre todo la creación de eso que se llama el crédito global, ¿no? Hoy con un clic en un ordenador, en un computador personal, pues ustedes conocen bien que se pueden manejar miles y millones de dólares en una transacción que solamente dura unos segundos, ¿no? El crédito es algo presente en esta sociedad globalizada. Hemos visto también cómo en Estados Unidos en 2008 surgió la llamada crisis de la burbuja hipotecaria y fue producto del crédito, ¿no? Que se le prestó dinero a gente que no tenía propiedades, que no tenía trabajo, que no tenía con qué respaldar ese crédito. El llamado factor o síntoma o síndrome ninja, ¿no? Por sus siglas en inglés, no activo, no trabajo, y por lo tanto, esto va a ser una de las cuestiones que va a desencadenar la crisis en los Estados Unidos y posteriormente vemos cómo se traslada a Europa. Es decir, el crédito global. Y es uno de los elementos definitorios de la globalización. Y sobre todo, en especial, y quiero hacer mucho énfasis y anótenlo bien, el capital financiero como fuerza independiente del mundo. Es decir, la fortaleza que tiene el capital financiero, la preponderancia del capital financiero es algo nunca visto con anterioridad en todas las demás sociedades en las cuales hemos vivido. Otro rasgo definitorio es el conocimiento. Es decir, como ponemos en la pantalla, la importancia del saber. Hoy cada día el conocimiento es algo muy importante. El conocimiento es un factor que está ligado a la producción. Eso también ténganlo presente. La producción hoy en día no se mueve sin que exista un conocimiento por el medio. El conocimiento es el que va a mover esa gran maquinaria que es la producción. Por eso se dice que uno de los rasgos definitorios de la globalización es que vivimos en la sociedad del conocimiento. Otro rasgo definitorio de la globalización es el continuo o expansivo crecimiento de las transnacionales de las tecnologías. Hoy la tecnología ocupa un espacio, un lugar de suma importancia a nivel mundial. Cada día somos más dependientes de la innovación tecnológica, que camina a una velocidad súper veloz. Y una tecnología que hoy fue novedosa, mañana es obsoleta. Recuérdense el documental La obsolescencia programada, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver el factor clave, uno de los factores clave definitorios de la globalización, la innovación tecnológica. Es una carrera constante. Lo que hoy es muy novedoso, repito, insisto, mañana es obsoleto.
nada es estable. Podemos hoy acudir a comprarnos el último celular y salimos contentos con nuestra novedad, con nuestro nuevo juguete, y en 15 días quizás nuestro amigo nos restriega un celular nuevo muy diferente y con mejores aplicaciones tecnológicas que el nuestro. Es decir, la tecnología o la innovación tecnológica es algo que está presente. Otra característica importante definitoria de la globalización es el ascenso de los oligopolios en forma de multinacionales. Se crean pool de multinacionales y en definitiva lo que se establece es un oligopolio sobre un determinado producto, sobre un determinado bien, sobre unos determinados servicios. Es decir, es una de las cuestiones que también organiza la discusión y es uno de los rasgos definitorios de la globalización. La globalización de la producción y del conocimiento y de la finanza, esto trae aparejado algo muy interesante que hemos visto también en otros momentos, que es el retroceso del Estado-Nación como poder regulador. Hoy el Estado-Nación está retrocediendo, no tiene la capacidad en el territorio que administra de poder regular la economía. Eso es un imposible. Es cierto que existen entes reguladores en los diferentes estados, en casi todos los estados del mundo. Hay entes reguladores en energía, en telefónica, en agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un imposible la regulación. Cuando se regula mucho, vemos cómo hay un retroceso en las inversiones del capital extranjero en los distintos países. Por lo tanto, el Estado-Nación se ve como sometido a estos oligopolios. Por lo tanto, hay un comprometimiento de eso que conocemos como soberanía, ¿no es cierto? Algunos filósofos como Jean Bodin y John Austin habían definido la soberanía como algo independiente, algo que no tenía nada por encima. El Estado que es soberano no tiene ningún poder por encima. Hoy esto es una falacia. Hoy los poderes fácticos están por encima del Estado, ¿no es cierto? Entonces la soberanía es algo que está prácticamente muy manoseada. La soberanía, los Estados no tienen soberanía suficiente para hacer una toma de decisión que involucre o defienda los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Entonces, los derechos del consumidor son muy manoseados. ¿Por qué? Simplemente porque hay un retroceso del Estado-Nación y el Estado-Nación no es soberano. No es soberano, es decir, acuérdense que el principio de soberanía es que tiene que ser absoluto y perpetuo. Y esto es, en la globalización es algo que está totalmente descartado, pues no hay ese absolutismo ni esa perpetuidad del Estado-Nación. Vemos cómo los Estados-Nación retroceden ante medidas tomadas por los oligopolios, por las transnacionales, etcétera, etcétera. Así también tenemos que lo violento que se produce a partir de la intervención de las transnacionales y los oligopolios en el Estado-Nación, ¿qué trae como consecuencia? Que los sistemas democráticos comienzan a estar socavados, en donde la democracia comienza a retroceder frente a estos poderes fácticos, ¿no? Porque nosotros podemos elegir cada 5 años, cada 4 años, según sea el país o el sistema, a nuestros representantes, a los cuales a través del voto le entregamos un cheque en blanco, es decir, le estamos entregando nuestra toma de decisión. Sin embargo, las democracias se ven afectadas también por esto, porque los gobiernos pueden prometer la protección al consumidor, pueden prometer la protección al ciudadano en sentido general. Sin embargo, pierde control y pierde regulación frente al poderío de estas transnacionales que tienen un Producto Bruto Interno en casi todas mayor que la mayoría de los países en vía de desarrollo. Podemos incluso organizar un grupo de países en vía de desarrollo y no tienen ese poder económico que tienen muchas de los oligopolios o de las transnacionales. ¿Qué nos trae la globalización por otro lado? La globalización, quiero dejar claro algo, otro rasgo definitorio de la globalización es que todos nos entretenemos con lo mismo, todos nos informamos con lo mismo
¿no? Es decir, los medios de comunicación son un ente muy poderoso en la globalización, pero están encadenados. Las mismas noticias en desarrollo las vemos todo en cualquier lugar del mundo. Los mismos programas de entretenimiento, igual. Es decir, eso es una cuestión importante. Otra cuestión importante, y que lo decíamos al principio, pero es un rasgo definitorio, no quiero que pase desapercibida, es el tema de la democracia. La democracia, aunque es socavada, pero sin embargo es el esquema político que necesitan las transnacionales y los oligopolios. ¿Por qué? Porque en países que no son democráticos, que son autoritarios, corren un riesgo, y ese riesgo es que puede traer subversión, puede traer guerra civil, y por lo tanto las inversiones de los capitales se ven afectadas bajo regímenes autoritarios, producto de que se dan conflictos y conflictos muy fuertes. Incluso en la misma democracia, como pasa acá en el Perú, ustedes son testigos de los conflictos sociales que se producen, ¿no? Por eso, una de las cosas importantes que las mismas transnacionales se ven interesadas es que los gobiernos sean capaces de resolver esos conflictos por la vía menos costosa, es decir, a través de la negociación, pero con negociaciones menos costosas. Bueno, ¿qué nos trajo la globalización? La globalización nos trajo un aumento de la desigualdad, nos trajo un aumento del tráfico de mujeres y niños para la prostitución y la pornografía. Lo veíamos el otro día en la agenda. Nos trajo una disminución del capital social, y aquí me detengo. ¿Qué cosa es el capital social? El capital social es cuando la gente tiene solidaridad entre ellos mismos y se crean normas y reglas entre un grupo humano, y entonces hay un comportamiento, la gente tiene confiabilidad en uno y el otro. El primer factor del capital social es la confianza, ¿no es cierto? Sin embargo, la globalización nos lleva a una sociedad desconfiable. Hoy nadie confía de nadie. Por ejemplo, acá en el Perú, según una encuesta que se hizo hace 2 o 3 años, más del 47% del peruano no confía en los demás. ¿Por qué? Producto de esta sociedad, que es una sociedad violenta, una sociedad desigual, una sociedad exclusiva, y entonces trae como consecuencia que la gente pues no confía del otro, cree que el otro siempre lo va a engañar. Es decir, y esto es muy difícil, y es vivir en una sociedad no solamente de riesgo, sino vivir en una sociedad de la desconfianza total. Es por esa situación y por cual la gente no confía en el otro que hay una alta tasa de criminal, ¿no es cierto? Cada día son más los delitos que se cometen, desde los delitos de cuello blanco hasta el delito común del robo de una cartera, del robo de una billetera, del robo de cualquier electrodoméstico, de un auto. Es decir, desde robos más banales hasta los altos robos desde el Estado, desde el gobierno. Otra de las cuestiones que trae aparejada la globalización por 2 vías. Una, por la cuestión de la reducción de la aplicación de leyes laborales que protejan al obrero. Más bien lo que hay es una reducción, y hay leyes que protegen más al industrial, al financista, que al mismo trabajador. Por lo tanto, esto trae como consecuencia una alta tasa de desempleo. Y también la innovación tecnológica, aplicando la tecnología, pues en un puesto de trabajo o una rama o una cadena de trabajo que habían 10 obreros, esta alta innovación tecnológica reduce esa cantidad de obreros, y entonces pueden ser que con 2 obreros resuelvan lo que antes podían resolver con 10. Me aviso. Democracia en la región. ¿Cómo está la democracia en la región? Bueno, en primer lugar, asistimos a una ingobernabilidad. Aquí yo quisiera detenerme un segundo. En primer término, para dar una noción de lo que es la gobernabilidad, ¿no? Algo que también ocupa un espacio en la discusión política en la actualidad. La gobernabilidad es un concepto nuevo, repito, es un concepto nuevo, un concepto moderno. Y surgió, aunque la gobernabilidad la vamos a encontrar algunos restos de noción de gobernabilidad en la filosofía de Hobbes o de Locke,
pero realmente el concepto es un concepto nuevo, es un concepto moderno, y surge en los años 70 cuando se crea lo que se conoce como la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral, que estaba compuesta por tres grandes intelectuales, Michel Crozier, un intelectual francés, Samuel Huntington, que acaba de fallecer hace 3 años falleció, un gran politólogo norteamericano de línea conservadora, y Watanuki, un profesor de la Universidad de Tokio. Se reunieron estos tres con encargo de sus gobiernos a analizar en los años 70 la apatía de las personas ante el sistema democrático. Y después de un largo análisis llegaron a una conclusión de que la democracia, en ese momento, o para ellos, la democracia es algo que conspiraba contra la gobernabilidad. ¿Por qué sentido? Porque la democracia, como la gente tiene la libertad, uno de los principios básicos de la democracia, la libertad de expresarse, la libertad de movimiento, la libertad pues, de la protesta, de la protesta social, pues todas estas cosas lo que hace es traer gobernabilidad. Por lo tanto, llegan a una conclusión, algo conservadora, y esa conclusión es que los regímenes, por ejemplo, en aquel entonces, los regímenes del llamado socialismo real, es decir, la ex Unión Soviética y los países socialistas, eran países con alto contenido de gobernabilidad, porque había un buen control sobre la población. Es decir, la gobernabilidad significa orden. Orden. Y para que exista orden, para que exista gobernabilidad, debe existir algo también importante, que es la gobernanza. Y la gobernanza es otro término en el cual se refiere a que las normas y las leyes que se hacen para poder tener un gobierno con gobernabilidad, eso quiere decir la gobernanza, es decir, las leyes y las normas que rigen la gobernabilidad es la gobernanza. Y entonces vamos a encontrarnos que la gobernanza conspira contra la democracia y es uno de los puntos que organiza la discusión política, ¿no? Y es uno de los puntos con falencia en nuestra región, es decir, la ingobernabilidad. ¿No es cierto? De ahí es que estamos en presencia de gobiernos débiles, gobiernos que no pueden controlar los desbordes sociales, gobiernos que no llegan a toda la sociedad, gobiernos que con falta de Estado, en donde hay regiones en muchos de nuestros países que los gobiernos están ausentes, por lo tanto hay ingobernabilidad, no hay orden, no hay gobernanza. Y esto trae como consecuencia un daño tremendo a la democracia. Otra de las cuestiones que va a dañar la democracia en nuestra región es la corrupción, el alto índice de la corrupción administrativa. ¿Y esto producto de qué? Producto de algo muy importante que en otros momentos lo hemos conversado. Me refiero a la accountability, es decir, la falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. ¿No es cierto? Menos accountability, más corrupción, más robo desde el Estado. ¿Por qué? Porque no hay transparencia y no se le rinde cuenta a la ciudadanía en qué se emplea el dinero entregado al fisco. ¿No es cierto? Y es uno de los rasgos también que afecta a la democracia en la región. Otra de las cuestiones importantes que afecta a la democracia en la región es la crisis de los partidos políticos. ¿No es cierto? Los partidos políticos en América Latina en general están en crisis. Si hacemos un análisis desde México hasta Chile, pasando por Brasil, Perú y Ecuador, vamos a encontrar cómo hay una renovación de los partidos políticos que todavía no pueden encontrar su espacio. Vemos una avalancha de partidos políticos o movimientos políticos solamente cuando hay procesos electorales. Después los partidos políticos se desaparecen de la escena pública, ¿no? Vemos los logos de los partidos políticos anunciando candidatos como si estuvieran vendiendo una pasta dental solamente en los procesos electorales. Después los partidos políticos no existen como expresión de distintos sectores de la población. Hay una crisis interna en los partidos políticos.
Aquí lo vemos en nuestro país, las situaciones que viven cada uno de los partidos políticos, si es que algunos podemos llamarles partidos políticos. Otra cuestión que afecta a la democracia en la región es la disminución del gasto social, ¿no es cierto? Esto vino aparejado, la reducción del gasto social, recuérdense bien, por el consenso de Washington, en donde una de las 10 recetas que imponen es el corte del gasto público, sobre todo en aquellos sectores como educación y salud, en donde hay una reducción del gasto público, y esto trae aparejado más pobreza y más falta de equidad en la región. Y finalmente, lo que se conoce como la democracia liberal, o iliberal, porque solamente la democracia funciona en los procesos electorales, como decíamos hace un rato. Después continuaremos. Muchas gracias. La discusión, es decir, se deriva todos los demás pobreza. Comencemos entonces a ver nuestra clase de hoy día. Como ven en la pantalla, la globalización es definida como uno de los conceptos importantes, uno de los conceptos que organiza la discusión económica política contemporánea. Es decir, es cualquier tema en cualquier reunión, cualquier discusión académica, cualquier discusión económica, cualquier discusión política, vamos a encontrar que es la globalización el tema central de lo que organiza contemporáneamente la discusión política económica. Caer en una espiral invertida, es decir, pues en negativa hacia abajo, y entonces por lo tanto trae como consecuencia el hundimiento de un país, lo encierra en la era feudal, en el medioevo. Por lo tanto, estamos ante la creación de lo que se conoce como una economía y una sociedad global. No solamente la economía se interconecta, sino las sociedades están interconectadas. Una situación que se produce en un país va a influenciar como unos naipes o como la teoría del dominó a uno y otros países. Por ejemplo, un caso elocuente es la situación que tenemos ahora con la intervención del... Estimados alumnos, saludos a todos. Hoy comenzaremos nuestra tercera semana con un tema de sumo interés. Me refiero a la globalización, pobreza y democracia en América Latina. Especialmente hay que tener presente, y esto quiero subrayarlo y hacer énfasis, que ustedes lo anoten, en el tema de la pobreza. Recuérdense que la pobreza es el tema que organiza la agenda, de cierta manera, la agenda global en este contexto. Es el tema que a partir de ahí, como decíamos en las 2 semanas anteriores, organiza el 51% de yacimientos de petrolíferos federales en la Argentina. Como esto no solamente deja mal parado a la Argentina desde el punto de vista de un riesgo país en que los inversionistas se sienten pues conmocionados que le pueda suceder a ellos lo mismo, sino que esto trae un mal mensaje para la región y para el mundo en general, de que pueda venir nuevamente una ola de estatismo y traiga como consiguiente un retroceso financiero a aquellas empresas o transnacionales que invierten en los países. Es decir, hay que tener mucho cuidado en este sentido. No es que yo critique la posición de Argentina, sino más bien el mensaje. La globalización en sí es, como ponemos en pantalla, desecha cualquier idea de que una sociedad viva aislada o de forma cohesiva, como por ejemplo Corea del Norte, ¿no? Que lo hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, ese aislamiento es una cosa imposible. Hoy día, una de las características fundamentales es la interdependencia entre los países. Una economía localista, doméstica, es un imposible. Hay una gran interconexión entre todas las economías a nivel global. Por lo tanto, es una utopía que un país plantee de que él puede autoabastecerse, que puede vivir solo. Eso es un imposible, porque más bien lo que hace es retrotraerse